Ok. Entonces vamos a compartir la pantalla de nuestra clase en vivo. Estamos en la clase 5, o sea, la clase 5 en vivo, pero acuérdense que combinamos con la mentoría y sería la sesión 9. Habíamos dicho en las pautas que yo le mandé que íbamos a tener 9 clases en vivo, pero que eso se podía alargar y obviamente se va a alargar porque hay unos 2 o 3 temas que yo quiero tocar en clase y quiero que tengamos la mentoría grupal para eso, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cosas que hemos hablado muchas veces, pero que ahorita vamos a profundizar. Vamos a ver la fuerza de voluntad y qué es un hábito. Con respecto a la fuerza de voluntad, yo quiero que tengan lápiz y papel ahí o recuerden algunas preguntas que les voy a hacer. Pues generalmente las personas que están en el programa les han dicho que para mantener su dieta tiene que ejercitar la voluntad, que todo depende de la fuerza de voluntad que tenga. O también ha sido acusada de, bueno, lo que pasa es que tú no tienes fuerza de voluntad suficiente para hacer la dieta. ¿Y te ha pasado que cada vez es más difícil hacer una dieta? Eso es algo muy común que quiero que lo hablemos ahorita después cuando terminemos la voluntad. ¿Qué le han dicho de la voluntad? ¿Qué piensan ustedes mismas de su voluntad? Y cómo lo que vamos a hacer hoy nos va a permitir como entenderla mejor. Cuando se hace dieta o cualquier procedimiento tradicional para adelgazar, se exigen dosis muy altas de voluntad. Porque le están exigiendo a ustedes muchos cambios al mismo tiempo. Entonces han visto que aquí en Delgadamente nosotros vamos haciendo los cambios progresivamente, que puede ir uno se puede acompañar al otro, pero que la idea es, como decíamos en el propósito, enfocarse en algo, seguir esa dirección. En cambio, ¿qué piden una dieta? Pues cambios en el horario, cambios en los tipos de alimentos, cambios en las porciones, incluir el ejercicio, no sé qué más, pero ustedes pongan ahí que sienten ustedes que le han pedido que cambie cuando entran en una dieta. Y lo malo es que se cree que cuando se hace la dieta y se rompe, o eso lo sientes como una culpa, que es tu culpa, que no lo hiciste bien. Si estudiamos la voluntad, hay un folleto que yo les puedo mandar si ustedes lo quieren, me lo piden, que se llama La fuerza de voluntad o la psicología del control de comportamiento, algo así. La fuerza de voluntad para entenderla, para aplicarla, ¿no? Eso me gustó mucho, ¿no? Y es un documento de la Asociación de Psicólogos Americana, APA, por sus siglas en inglés, que con base a estudios científicos muestra qué es la voluntad. Y si no me equivoco, la muestra en 2 ámbitos nada más, en las dietas y en la economía, ¿no? O sea, la economía de ahorrar, de administrar bien el dinero, y es muy, muy interesante. Yo se lo puedo pasar en un folleto muy sencillo, muy, muy bonito, muy bien hecho. Entonces, ¿qué es la voluntad? Aquí les traje varios definiciones, ¿no? Dice que es la capacidad de resistir tentaciones a corto plazo para cumplir con metas a largo plazo. Que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y que es deseo o intención o algo que se desea. Esos son como las 3, ¿cómo se llama? Definiciones que encontré. Y la voluntad dice que es uno de los rasgos psicológicos del ser humano. Sin embargo, yo pienso que la voluntad no es un rasgo, realmente para mí es una capacidad que se puede entrenar, ¿no?
Este rasgo, como dicen en este libro de psicología, facilita determinar las acciones, y es verdad, cuando uno dice, bueno, voy a hacer esto y se planifica, pues te es fácil, o sea, te es fácil, no, tienes un camino para seguir tus acciones. Las dirige intencionalmente, las orienta a un fin, y básicamente es la facultad que disponemos para las personas hacer algo o no hacerlo, porque vamos a decir, la voluntad entonces iría hacia los dos lados. Hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pues si uno ve películas de gente que le quieren sacar alguna información, uno ve cómo resisten, ve cómo resiste a dar esa información, o sea que aplican la fuerza de voluntad para no dar la información en las películas, a pesar de que lo están torturando y haciendo este tipo de cosas. O sea que la voluntad nos permitiría por un lado hacer y por otro lado no hacer. Y creo que en las dietas un poco lo que buscan es lo más difícil, que es no hacer, restringirse, comer nada más ciertos alimentos a ciertas horas. Muchas de las personas que están en el programa me dicen, yo no sé lo que es el hambre porque yo me he organizado es por las dietas que hago, ¿no? Y una chica me decía hace poco, yo hice la dieta keto y me gustaba eso, de que come cuando tienes hambre, pero me di cuenta que yo no sé cuándo tengo hambre. No logro entender cuándo tengo hambre. ¿Cómo se fortalece la voluntad? Que después vamos a echar una conversadita informal de la voluntad, porque este es cortito. Una vez que entiendas y aceptes qué es la voluntad, puedes usarla acertadamente. Y esa es la propuesta que hace ese folleto, pero me lo escriben en el chat del teléfono, porque creo que fue Ana la que me lo escribió en el chat de aquí, y yo me olvido del chat de aquí, ¿no? A pesar de que lo tengo, pues puedo leerlo después, ¿no? Entonces se habla mucho de, al entender la voluntad, en una de las definiciones que vimos, es resistir tentaciones a corto plazo, que es lo que hacemos en Delgadamente. Yo no le llamaría tentaciones porque eso le da un matiz a la voluntad, un matiz de virtud, ¿no? Y cuando le damos un matiz de virtud, viene siendo, bueno, como es una virtud o un defecto, ¿no? Se va a esa polaridad que es más moral, ¿no? Y resulta que eso es lo que nos envuelve todo el tiempo, la mentalidad de las dietas, la cultura de las dietas, que nos está diciendo que si, bueno, nos dice que pecamos cuando comemos, que no pude resistir la tentación, y eso le da un matiz de esa virtud o ese defecto que realmente no nos sirve para la planificación, ¿no? Entonces, esta idea de resistir tentaciones a corto plazo, yo diría más bien que es manejar los límites, que es planificarse metas a corto plazo, ¿no? No es que en algún momento, ¿no? En Delgadamente usamos mucho el lenguaje para construir una nueva camino en relación con el peso y con los hábitos saludables, y muchas veces vamos a usar la terminología que se usa usualmente, pero para nosotros, para planificar en ese momento que estamos concentradas en nosotros mismos y en el cambio, pues es mejor usar términos que nos permitan cambiar sin matiz moral, por ejemplo. Entonces podríamos decir que es el autocontrol en pequeñas dosis. Cuando nosotros planteamos un propósito, nosotros tenemos que hacerlo por partes, ¿no? Por pequeñas dosis. Y eso es difícil, ¿no? Porque justamente creo que el grupo del lunes estamos hablando de que se maneja control, descontrol, control, descontrol, en donde yo un día digo, bueno, no voy a tomar más azúcar, a pesar de que está Delgadamente, y no tomo azúcar 2 días, 3 días, y después tomo azúcar el doble o el cuádruple de lo que tomaba, ¿no? Entonces, mentalmente no hay un orden que le diga a tu mente que esto es lo que estás haciendo
esa orientación que da la voluntad, esto es lo que estás haciendo, en esto es lo que estás trabajando, sino que no sabe qué está haciendo, porque hay que control es control, control es control, ¿no? Entonces, no, el que nosotros nos planteemos una meta corta, un propósito que lo dividamos en metas cortas, y cada meta corta nosotros la vayamos trabajando con la fuerza de voluntad, con pequeñas dosis, mejor dicho, de fuerza de voluntad, nos va a permitir trabajar todas esas cosas que queremos cambiar. Pero como les decía, cuando estamos trabajando los propósitos, hay que tener un foco y una dirección. Si yo sigo trabajando otras cosas, está bien, pero no puedo perder mi foco nunca. Y ese foco tiene que ser sencillo, ese foco tiene que ser posible de evaluar y tiene que poderse reforzar. Y ser muy pequeño, una meta muy corta. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a decir que vuelvo al ejemplo del azúcar, yo quiero trabajar el azúcar. Entonces yo digo, bueno, yo voy a el café, tomo azúcar en el café. Entonces yo digo, bueno, en las mañanas le voy a echar media cucharada. Y ir por muy pequeñas dosis y también testear con uno mismo si eso es posible hacerlo, si eso me sirve o el café me parece horroroso sin el azúcar que yo le echaba generalmente. Entonces yo tengo que coger hacia otro propósito que sea posible para mí, que yo pueda intervenir, que pueda dividir en diferentes partes y que logre el cambio que voy queriendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fortalecer la voluntad? La famosa fuerza de voluntad. Entonces, vamos a decir, teóricamente se habla de 4 pasos, que quiero que ahorita conversemos sobre eso, porque a mí estos 4 pasos me parecen interesantes desde el punto de vista de cómo lo ven los demás, ¿no? Cómo se ven las dietas. Vamos a ver. Motivación para el cambio. Generalmente hay 2 polos en lo de la motivación. Por ejemplo, muchos dietistas me dicen a mí, nutriólogos, nutricionistas, que lo que pasa es que la gente no tiene motivación para el cambio, motivación verdadera. Pero cuando yo le pregunto a las personas, y eso quiero que ahorita lo anoten y lo conversemos, ¿cómo ha sido su motivación para el cambio? Y me acuerdo mucho de una persona que estuvo en en un curso, en una charla, decía, ¿cómo que yo no tengo motivación para el cambio? O sea, pon de tu parte, parece que le decían los médicos, sabes que tienes que poner de tu parte para rebajar. Y ella decía, ¿cómo que no pongo de mi parte? Si yo estoy aquí sentada con el médico, he hecho un esfuerzo, voy para un médico, voy para el otro, o sea, he hecho de todo porque estoy motivada para adelgazar. Entonces yo quiero que ustedes escriban y reflexionemos ahorita qué es realmente la motivación para el cambio, o sea, cómo es que lo ve el método tradicional y cómo es que lo podemos ver nosotros, cómo es que nos vamos a motivar, ¿no? Y hacia dónde va dirigida la motivación. Después, algo que ya hemos hablado mucho, pues hay que tener una meta corta. Estos son 4 pasos que nos dice justamente ese libro que les estoy hablando, ese folleto. Tener una meta corta, o sea, ver las cosas en pequeños pasos, ¿no? O sea, no se puede llegar a un lugar si no vas dando pasos, pero eso cuesta mucho entenderlo en estos términos. Y después algo que yo he insistido muchísimo en que registre, de cualquier manera, graban un audio, ahorita hay tantas maneras de registrar que vale la pena hacerlo porque la verdad es que uno no recuerda cuánto ha comido o qué ha comido o si tomó agua o no tomó agua, ¿no? Un poco porque, vamos, no se dedica uno se dedica a comer, pero, por ejemplo, yo particularmente puedo tener mucha concentración en la comida, pero a mí se me olvida concentración porque yo degusto, yo mastico, si esto me parece rico, si esto creí que me iba a quedar de una manera y no me quedó.
Entonces registrar es muy, muy importante. Sobre todo para el tema que estamos trabajando ahorita, que es voluntariado. Y después ejercitar la voluntad. ¿Cómo es eso? Pues, si justamente estamos hablando de la voluntad, se define por su mismo ejercicio, ¿no? Cuando nosotros tenemos motivación, planteamos lo que queremos hacer como una meta corta y ejercemos las estrategias para estar ahí, nosotros estamos ejercitando la voluntad en cada uno de los pasos. Y eso es muy importante verlo. Por ejemplo, tradicionalmente, y eso me lo han compartido unas personas, las profesionales que se dedican a las dietas, le dicen a la gente que tiene que resistir la tentación, oiga bien, de tener por lo menos algo que le guste mucho. O sea, que tiene que probarse, lo que se llama, lo que pasa también en drogas, ¿no? Que la gente se tiene que probar. Y entonces dicen, tú tienes que comprar el dulce ese que tanto te gusta y no comértelo. Que es como, justamente estamos en Semana Santa, que es como Cristo resistir la tentación, ¿no? Y entonces, la persona se siente muy mal porque no siente que tiene fuerza de voluntad porque eso no lo puede hacer o eso no lo quiere hacer, ¿no? Y está medida como esa capacidad moral de tú resistir a la tentación. Pero resulta que un acto de voluntad, delgadamente, es, por ejemplo, si hay algo que te gusta mucho y tú puedes comprar una porción, pues la compras y eso es un acto de voluntad, porque tú podrías igualmente comprarte la torta completa. Por lo menos, ¿se acuerdan de Carré? Pues de los chocolates esos Carré. Bueno, en algún momento Carré sacó unos chocolaticos así chiquiticos, que eran 4 cuadros nada más. Ya. Ya, ahorita tengo que ir a ver una cosa, discúlpenme. Entonces, ¿cuál era la fuerza de voluntad que yo aplicaba ahí? La fuerza de voluntad que yo aplicaba era el comprarme el pequeñito, que me salía más caro, ¿verdad? Que yo podía tener muchas justificaciones, no, esto me sale más caro, esto me deja con las ganas, ¿no? Pero yo aplicaba la fuerza de voluntad en algo que yo me había propuesto y me servía, porque yo simplemente me comía la mitad, esos 4 cuadros, y me fui acostumbrando y domesticándome a que eso estaba muy bien para mí, los disfrutaba enormemente, cada cuadrito era eterno en mi boca, y es una aplicación de la fuerza de voluntad. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verlo con la fuerza, como fuerza de voluntad, ¿no? Como ejercerla, ¿no? Hoy me decía una señora que estuvo en el curso de autosabotaje que yo doy en psiquiatría.com, y ella me decía, ay, pues no he hecho nada, María Rosario, no he hecho nada, porque fíjate, yo me fui de Semana Santa y leí todo y no sé qué, y lo vuelvo a leer porque esto no es fácil. Y yo digo, sí, no es fácil tal. Y entonces me sigue contando, y además tuve que ir a rehabilitación, por algo que tuvo en las piernas, y entonces resulta que pasaba por una panadería muy sabrosa, y el primer día cogí y me entré y me compré un bollo, dice ella, ¿no? Ella está en España. Y me lo comí. Dice, cuando salí de ahí dije, uy, Dios, yo como que voy a hacer como dice en el curso, voy a actuar como si. Y voy a pasar por esta panadería como si no existiera, ¿no? No la voy a mirar, no voy a mirar la vitrina, voy a pasar a la otra calle para no sentir los olores. Y bueno, en los 15 días que tuvo rehabilitación, no compró más bollos, ¿no? Y yo le digo, entonces, ¿cómo es eso que no has hecho nada? Si hiciste un acto de voluntad muy interesante, una aplicación de la voluntad, todos los días que ibas a rehabilitación durante 15 días por una decisión que tuviste y usaste una estrategia. Pero como era poquito y era una cosa que no hace ella habitualmente, que ella no pasa por ahí, no la tomó en cuenta. Porque estamos acostumbrados que la voluntad tiene que ser algo grandísimo.
Ok, entonces vamos. Yo quiero que las preguntas que le fue haciendo sobre la voluntad, si yo voy y chequeo una cosa que tengo ahí en la cocina, que veamos si la voluntad, qué ha pasado con la voluntad de ustedes, qué le han dicho anteriormente, qué sienten ustedes, sentían de la voluntad y sienten ahorita si ha habido un cambio o no. Mientras ustedes escriben eso y lo concretan, me van a permitir un minutito que yo salgo, ¿ok? Y ya vengo, ¿sí? Ok. Vale, entonces abren sus micrófonos para compartir un poco sobre este punto de la voluntad. Me interesa mucho cuál es su percepción de la voluntad ahorita y qué cosas les han pasado. Después lo trabajamos más profundamente en el mentoring, pero quiero oírle a ustedes cuál es su experiencia. Bueno, para mí, yo creo que en este momento lo radical sería ser consistente en el registro, porque algo que me he dado cuenta es que, y unos materiales que compartió Mariela también, me han hecho ver de forma más directa que a veces cambio mis rutinas y mi hambre también, y como la necesidad de comer ciertas cosas cuando estoy como con más ansiedad o más estresada, sobre todo el estrés, creo que es lo que más me afecta. Y sobre la voluntad me gustaría trabajar el registro, o sea, porque el registro me mantiene de forma muy consciente y también, por alguna razón, me termina sirviendo como estrategia. O sea, es como que si yo pudiera registrar y al registrar yo me voy encauzando, aunque, o sea, es decir, parecía que no estoy haciendo nada, pero realmente empiezo a hacer cosas, ¿no? Como el ejemplo que tú acabas de dar ahorita. O sea, que quizás uno no está haciendo cosas directamente relacionadas con la comida en cuanto a calidad o a cantidad, pero una cosa te va llevando a la otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me propongo todos los días comenzar con fruta, entonces ya eso, al yo registrarlo y veo que ayer no lo hice, fíjate, ayer me pasó tal y tal cosa, ¿no? O sea, es como voy encadenando los hechos y creo que en ese sentido el registro, es decir, el registro que es como un ejercicio de hacer la voluntad, también me sirve para, como consecuencia, manejar la voluntad en los otros ámbitos que me interesan también. O sea, como por ejemplo, disminuir el consumo de pan, por ejemplo, o sea, de alimentos de ese tipo que he estado como consumiendo mucho últimamente, que es la sensación que tengo. Entonces, por eso quiero registrar. Sí, porque Y una sobre cosa es la sensación y la todo, evaluación de eso tiene que ver con el registro, ¿no? claro. Porque como yo les Entonces, decía, que cuando uno no registra le atacan dos virus, o lo he hecho todo o no hago nada. Esos son los virus que atacan cuando uno no hace el registro. claro. Y con relación a lo de la voluntad, a mí lo que más me hace clic, o sea, de lo que te dicen los demás y eso, es como yo he sentido y siento como que hay una presión externa permanente de, de que tengo que hacer dieta, porque si no, no funciona. O sea, como que, juro, hay que hacerlo en una manera rígida, ¿no? O sea, y de repente
con ciertos alimentos y, y viendo las calorías, o sea, como que hay, eso es lo que yo me he sentido la presión y relacionado con la voluntad, como que bueno, tú no, o sea, para que te funcione tienes que hacer una dieta, o sea, como que realmente tendrías que como hacer un sacrificio, algo así, ¿no? Más que todo. Sí, más, porque tiene esa tonalidad moral, ¿sabes? De hacer sacrificio, Sí. de esto. Yo una vez estaba hablando con una nutrólogo de aquí de San Antonio, y él me dice, no, porque las dietas, yo no estoy de acuerdo contigo y tal. Y él, bueno, le dije, yo no quiero convencerte de nada, está bien. Y entonces un día me la consigo en el mercado de los castores comiendo empanadas, no una, dos, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ay, me estás agarrando pecando o algo así. Yo le digo, bueno, pero es que justamente de eso se trata, de que tú estás en un buen peso, probablemente te comes las empanadas, no sé, si todas las semanas, si una vez al mes, la verdad que no sé, pero justamente de eso es lo que yo estoy planteando, que porque tú te comes esas dos empanadas, ahorita no te va a pasar nada. Sí, pero esa soy yo. O como que ella tenía la verdad. Bueno, y bueno, de ahí no seguí la discusión, pero un poco se sintió, bueno, como pillada, ¿no? Y no es nada difícil en San Antonio, además, pero bueno, este, de que estaba comiendo dos empanadas y a mí me pareció tan natural porque eso es lo que pasa en la vida real, pues de repente vas a un mercado y ves unas empanadas deliciosas, vas y te la comes y ya. No, eso no quiere decir que no sea saludable, eso no quiere decir que no tenga fuerza de voluntad, sino que dentro de tu patrón de comida, tú te comes unas empanadas y no pasa nada porque tu rutina es de otra manera. Vamos a decirle a Carla que estábamos hablando, no sé si se lo puedes explicar tú, Mariela o Janet. Mm. Yo con mi voluntad entiendo, o sea, para mí me funciona si estoy sola. Ok. Me explico. Si yo me planteo mi meta y yo estoy sola, para mí es fácil. Pero si hay más personas, me cuesta. Y lo único que yo de verdad cumplo es comer menos. Pero Ok. ese comer menos tampoco es comer poquito, es comer menos. Pero Sí, si yo sí. veo el grupo, yo no puedo decir, no voy a comer. Yo me planteé que yo voy a desayunar más tarde, porque aquí se desayuna muy temprano. Ajá. Pero, ay Dios, cuando veo que los demás están desayunando, yo no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, claro, me desayuno luego, pero me desayuno a esa hora. Claro que eso me entorpece lo demás, porque entonces me da hambre más temprano, antes del almuerzo. Entonces tengo que estar inventando para no comer. ¿Ves? Entonces yo siento que me enredo si el grupo. Pero aquí básicamente, yo diría que la actividad más importante en mi casa es comer. Es comer, Es claro. comer, si para nosotros es comer, y aquí todo se celebra comiendo. Todo, Claro. todo, todo. Y los Claro, domingos, estamos hablando, Carla, de la voluntad. Entonces yo estoy haciendo, aunque no es mentoring hoy, no es asesoría, pues yo voy preguntando porque me interesa, como es corto lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estamos hablando sobre la voluntad. Pero es muy interesante, Janet, que lo hablemos después porque, fíjate, la vida real es con la gente, ¿no? O sea, vivimos con la gente. El punto de encuentro de casi toda la familia es la cocina y la comida, ¿no? Y está todo esto de sentarse alrededor de la mesa, de comer juntos, de dar gracias por la comida. Es el momento así porque, bueno, ya pasó hace mucho tiempo, por lo menos en mi casa nos reuníamos alrededor de la televisión porque había un solo televisor y dos canales de televisión. No era que si yo quería ver el canal 32.000, no, había que ver o RCTV o televisión y ya, y se acabó. claro, cada edición. Exacto, entonces vamos a ver, podía haber una agrupación en la familia, por lo menos en mi casa, comíamos, almorzábamos y veíamos el show de René.
Y era la única opción que había. Y se veía televisión comiendo, porque el show de René era al mediodía, o en una época fue al mediodía, no sé. Entonces, tenías más cosas que unirte, pero hoy por hoy, la única cosa que vendría a unir a toda la familia es la comida. Porque, ¿qué compartes? O sea, si tienes una chama como Carla, o sea, ¿qué le puede gustar a ella de la serie que le guste al papá y a la mamá? Nada, a esa edad no le gusta nada. O sea, ni que les gusta, ¿no? Entonces, eso es muy interesante ver, y además la comida, como vimos, es placentera, la comida es socializante, socializadora. Entonces, un espacio que tal vez tu fuerza de voluntad sería ver cómo te acoplas a eso. Cuando tú dices, yo estoy comiendo menos, podría ser que el desayuno lo hagas con la familia y siguiendo tu pauta de menos, que no quiere decir poquito, como dijiste, pero es tu meta como es así. ¿Me explico? Exacto. Si lo vemos en términos Ahí de voy voluntad, está peleando. forcejeando con la voluntad de no desayunar temprano, porque es temprano, pero igual la familia come y huele divino, entonces eres la que hace la comida, entonces te estás sometiendo a los 40 días de Cristo de tentación, chamo. Más o menos. Entonces, para el próximo martes, me gustaría que hayas analizado emocionalmente qué podrías hacer para acoplarte a eso, para disfrutar ese momento, porque hay personas de diferentes edades, niñitos, preadolescentes, ¿no? Entonces, en ese momento, que además tú eres la responsable de hacerlo, en general, cómo te puedes acoplar y cómo puedes manejar la voluntad sin que sea una exigencia, sino en pequeñas dosis. O sea, cómo te acoplas a ese momento que es chévere y que ustedes tienen la fortuna de poderlo hacer juntos, ¿no? Ya. Yo decía que le explicáramos a Carla qué hemos visto de la voluntad. María, ¿la puedo hacer un resumen rápido para tampoco estar perdiendo lo otro? Bueno, la clase de hoy, un momento, voy. Sí, ahí voy. La clase de hoy está centrada en la fuerza de voluntad y que es un hábito, ¿no? Entonces, lo primero que se ha desarrollado es acerca de la voluntad. ¿Quieres que te pase por la un lado, lámina? el concepto. Ajá. Puede ser porque hay cosas que no pude registrar y como que no leo mucho. Ok, puede ok. ser. Entonces, por un lado, 3 definiciones de qué era la voluntad, y que fue lo primero, ¿ok? Entonces, por un lado era resistir las tentaciones, ya puedo seguir hablando. La otra, la capacidad humana para decidir que podía ser como la libertad de hacer o no hacer algo, y el deseo o intención o cosa que se desea, ¿no? La siguiente lámina, habían, María Rosario decía que a ella no le parecía que era un rasgo psicológico, sino que era, déjame ver qué hay. Una capacidad. Exacto, una capacidad que podemos tener digamos, de desarrollarla, ¿ok? Entonces, bueno, aquí habla de varias cosas que podría hacerse, o sea, para lo que sirve, que es que puede determinar las acciones, dirigir intencionalmente lo que queremos hacer, orientar también cuál es el fin a donde nos vamos a dirigir, y la facultad de disponernos a hacer o no hacer algo, o sea, que es la decisión entre hacer o no hacer algo. Que yo decía que generalmente la voluntad en la tradicional enfoque de las dietas es la disposición a no hacer algo, ¿no? A restringirte.
a limitarte de eso, pero restringidamente, ¿no? Y cuando la voluntad nos acompaña mucho mejor cuando sí queremos hacer algo, que es como nos planteamos los propósitos. Sí voy a comer tal cosa o sí voy a sustituir la Pepsi-Cola por agua, Nestlé, no sé qué es lo que te hiciste. La voluntad ahí nos acompaña mucho más si no es lo de no hacer algo. ¿Ok? ¿Sigo pasando? Sí. Ajá, la siguiente, ¿cómo se fortalecería la voluntad? Por un lado es entenderla, aceptar qué es la voluntad y cómo usarla de manera adecuada o acertadamente, como dice allí. No se trata posible, o sea, una de las cosas que se plantea es resistir tentaciones a corto plazo, pero que esa no sería como la opción, tal cual como estaban diciendo ahorita, porque entonces es nada, eso que dice María del Rosario, o sea, Cristo sometido 40 días a la tentación. La siguiente. Ajá. Entonces, la propuesta de Delgadamente es eso justamente, tener pequeña, o sea, ejercer la voluntad en pequeñas dosis, desagregar los propósitos y las metas, y entonces hacerlas como más pequeñas y más posibles de hacer en lo que es más fácil, pues, para uno ir desarrollando, pues. Ok, ok. Ok, entonces estos son 4 pasos para fortalecer la voluntad, tener la motivación, y que se habló también de la motivación, fijar las metas cortas, y las otras 2 no las pude decir. Registrar. Ajá, registrar que era lo otro, y aparte de registrar, ejercer la voluntad, ejercitarla. Pues. Exacto, estamos hablando de eso porque quiero que después en la mentoría grupal hablemos de qué ha pasado con la voluntad, cómo la hemos visto, qué peticiones nos han hecho con la voluntad, para nosotros reconstruir ese concepto personal y poder realmente usarla y desarrollarla como una capacidad que la podemos entender. No como una virtud, por ejemplo, sino como una capacidad. Entonces, bueno, vamos con los hábitos para que ahora sí nos dé tiempo. Ok, yo digo que el hábito sí hace al monje, ¿no? En el sentido de que para nosotros mantener una alimentación saludable, sentirnos cómodas con nosotros mismos, y sentir que estamos comiendo adecuadamente en términos de nutrientes, más acercándonos a las plantas, como les llaman ahora, alimentación cerca de las plantas, algo así dicen, o cerca de lo natural, nos permite que ese hábito, eso que vamos haciendo todos los días, sí nos vista como lo que queremos ser, ¿no? Los hábitos han sido súper estudiados en psicología, y bueno, y la motivación ni se diga, ¿no? Pero prevalecen muchísimo los consejos populares, ¿no? Y sobre todo lo relacionado con la cultura de las dietas, ¿no? Que no nos ayudan a hacer hábitos. De hecho, uno de los problemas, por ejemplo, de las cirugías bariátricas o lo que se hace inicialmente la gente, que es ponerse ese balón gástrico, es que no logran hacer hábitos. Incluso con la cirugía bariátrica no logran hacer hábitos, sino que tienen una restricción muy grande de comer poquitas cantidades y eso, pero no han hecho hábitos. Y mucha gente dice, bueno, yo me operé el estómago, pero no me operé la cabeza. Porque sienten que no han podido hacer el hábito, no están conformes con lo que comen o cuánto comen y las calidades de lo que comen. Entonces, aunque los hábitos se han estudiado mucho, incluso la gente, incluso los psicólogos, pues hablan de los hábitos como una cosa muy fácil de hacer, o que si tú te lo propones, que sería la fuerza de voluntad, tú logras tu hábito. Entonces, ¿qué es un hábito en neurociencias? Es la activación conjunta de múltiples neuronas que se entrelazan como una red efectiva y permanente. Es decir, que para construir un hábito siempre lo vemos como un circuito, pero un circuito lleno de
neuronas que están allí, vamos a decir, conectándose y siguiendo una ruta. ¿Ay, Alicia se salió? No. Ya. Siguiendo una ruta. Es decir, que nosotros, un hábito es complejo, un hábito no es algo tan fácil así, y ese hábito se va, vamos a decir, es unas neuronas organizadas, parece una maraña, pero unas neuronas organizadas, conectadas, que responden a una señal, que siguen una ruta y que tienen una recompensa, ¿no? El hábito, para que se instale, tiene que tener una recompensa. Y esa recompensa, el registro puede ser una recompensa, como decía Ana, el ver que logré esto en tanto tiempo, todo ese tipo de cosas que te permite a ti decir suavemente, delicadamente en ti misma, lo hice, lo cumplí. En psicología se dice que hábito es cualquier conducta repetida regularmente, que requiere un pequeño o ningún raciocinio y que es aprendida más que innata. Eso es muy, muy importante. Es la forma de hacer las cosas que se adquiere por aprendizaje y repetición. Nosotros muchas veces vemos en un hábito que no nos damos cuenta de lo que hicimos. Por ejemplo, tenemos el hábito de cepillarnos los dientes en la mañana. Y en algún momento tienes que hacer, yo me cepillé los dientes. O sea, no te das cuenta que hiciste. Pero en la alimentación no es tan automático. Yo no creo que llegue a ser tan automático. Sí puede ser que, por ejemplo, cuando una persona trabaja mucho moderación, en un momento se sirve de más y dice, ay no, pero ya va, esto no es lo que yo como, no es lo que yo como, voy a quitar comida, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, qué hábitos han hecho ustedes, qué conductas permanecen, cuáles son, por ejemplo, como nos dice Janet ahorita, bueno, el hábito de la familia es comer temprano y ella ha querido no comer temprano, pero ve que está forcejeando ahí con una cosa que no termina, no cuaja porque tiene que ver con un hecho social. Alimentarse es un hecho social. Entonces, los hábitos en la comida, cuando se han tenido hábitos descontrolados, hábitos que no nos corresponden, sí se entrelazan nuevas neuronas, pero no necesariamente se hace automáticamente y más nunca vuelve el otro, ¿no? Entonces, para finalizar, vamos a ver los mitos sobre la formación de hábitos. Ok, se forman en 21 días. Si uno busca ahorita en Instagram o en las redes, en Google, 21 días, reto de 21 días, van a salir 850.000 opciones. Porque resulta que la gente maneja el mito de los 21 días. ¿Por qué se ha popularizado tanto el mito de los 21 días? Y yo lo llamo mito porque realmente los 21 días, y eso se lo pregunté a Elías, mi socio, que es conductista. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué 21 días, Elías? ¿Qué pasa con eso? Porque yo sabía que era en laboratorio que se había hecho esa, de dónde sale ese número, ¿no? Entonces me dice, bueno, porque cuando empezaron a estudiar lo de los hábitos y otras cosas, no había diferencia estadística significativa entre los 21 días y los 30 días. Entonces, pues se quedó con los 21 días, que es una cosa, un número que nos encanta a todo el mundo, y que supone que si repites un hábito en 21 días, ese hábito ya se instaló. Y eso no es verdad. Porque una investigadora inglesa que se llama Philippa Lally estudia los hábitos en la vida real. Bueno, otra cosa que yo digo que es un mito, porque cuando se estudian los hábitos en el laboratorio, se controlan todas las variables, porque así se hace en los laboratorios. Se controlan las variables A, B y C, no sé qué, y solamente está el hábito. O se le proporciona a la gente las comidas, qué sé yo, ¿no? Todo lo que quieran hacer. Pero resulta que en la vida real no es así. En la vida real hay como 10.000 variables
que intervienen en la formación de un hábito. Vamos a decir que yo quiero ir al gimnasio todos los días, pero entonces el día tal se me echó a perder el carro. 2 semanas después tuve una visita de mi familia y no fui en 2 días. Y después me dio gripe, ¿no? En la vida real sucede un montón de cosas que son variables, que no son controlables, pero que son de la vida real. Entonces, esos 21 días es por una parte muy difícil hacerlo y por otra es solamente un número de laboratorio donde todas las variables están controladas, ¿no? Entonces, esta señora Philippa Lally los estudia en la realidad, ¿no? Y ella dice que para que un hábito cambie, para poder decir que hemos cambiado un hábito, lleva alrededor de unas 12 semanas. Por eso yo le digo, si ustedes sienten que un hábito ha sido, lo han estado agarrando, no es que tienen que estar las 12 semanas, sino que puede ir funcionando con las otras variables que están ahí. O si yo estoy extendiendo un hábito, por ejemplo, me propuse moderar y empecé con el desayuno, yo no tengo que esperar ni los 21 días ni nada para prolongar el hábito al almuerzo, por ejemplo, y a la cena, porque ya yo siento que se me hace más fácil. Los indicadores para nosotros son otros, ¿no? En el sentido de que el plan se me hace fácil, las estrategias las tengo agarradas, me funcionan, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo para lograr moderar en el desayuno, entonces es hora de pasar al almuerzo. ¿Cuánto duró eso? Es muy importante tomarse el pulso y decir, bueno, mira, esto me duró tanto tiempo. Y es probable que para ya cuando yo extienda hacia el almuerzo, ya yo estoy mucho mejor. Entonces, fíjense, un hábito en la vida real se forma en unas 12 semanas, considerando todas las variables que estén allí. Entonces, no nos frustremos porque en 21 días no se dio, porque eso es una cosa de laboratorio. Y van a conseguir 10.000 retos de 21 días y resulta que en 21 días, pues nada, apenas estamos empezando con los hábitos. El segundo es que si es un hábito es automático. Y en la comida no sucede así, vamos a decir. Anteriormente se habían instalado un montón de automatismos, sobre todo con la comida ultraprocesada, en donde uno abre una bolsa de lo que sea, de Doritos, Tostitos, Chistris, lo que sea, y se la come toda. Eso es automático, ¿no? Pero eso no es tanto un hábito, eso es una comida impulsiva, compulsiva, ¿no? El hábito en la comida, como yo lo he observado, uno se extraña cuando no lo hace, pero no necesariamente porque es automático. Por ejemplo, si yo me acostumbro, por ejemplo, yo digo que yo estoy grave de muerte, que me tienen que hospitalizar, si yo me levanto en la mañana, y ese sí es un hábito como un robot, y no me tomo un vaso de agua y un café negro, con 2 cucharadas de papelón, ¿no? Eso es para mí, estoy enferma. O sea, si yo rompo eso, si a mí no me provoca el café, ahí, vamos a decir, algo me está pasando muy grave, ¿no? Que no sé qué. Pero con la comida en general, vamos a decir, no es que automático, sino lo que yo observo, y quiero que eso lo lleven para el grupo, es que cuando uno ha trabajado un hábito, uno se extraña cuando ese hábito no se cumple. Por ejemplo, si se propuso tomar agua y no tomó agua, y aunque no lo tenga muy consciente y ya no lo esté registrando, dice, ay, tengo sed, estoy rara, siento que me faltó algo, o yo como que no tomé casi agua hoy, ¿no? Va uno preguntándose. O si come más, dice, ay, ya estoy acostumbrada a no comer tanto, en el plato me sirvieron de más y como estaba con gente no medí pues lo que estaba comiendo en términos amorosos, y entonces yo lo veo más como un recuerdo, pero no como un automático. Lo veo automático en cosas más así como tomar el café o eso, pero cuando se ha estado cambiando un hábito, yo tomo café desde que era niño, vamos a decir, no es lo mismo. Entonces yo quiero que ustedes estudien eso en ustedes, o sea,
qué ha pasado con los hábitos que han ido cambiando o con los que están trabajando y cómo ocurre, o cuáles serían los indicadores que le dicen a ustedes que va por buen camino, ¿no? ¿Qué te indica a ti que eso va por buen camino? Y finalmente, que un hábito borra el anterior. O sea, eso se habla mucho. Una vez que te acostumbres a comer de tal manera o hacer de tal manera, ya ni te vas a acordar de lo otro porque ese es un circuito cerebral. Pues no. Realmente, por lo menos así como se dice que uno no olvida montar bicicleta, no olvida patinar, lo cual a mí no me sucedió. Bueno, serían circuitos cerebrales que están completamente marcados allí, pero que lo borra otra cosa, en términos de la comida, eso no sucede. Sucede más bien como si fuera un esquema adictivo, en donde, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos dicen a cuán distancia estás del alcohol, o sea, cuánto tiempo tienes. Ya yo tengo 2 años, 3 años sin abstinencia. Y en Alcohólicos Anónimos, que son muy realistas, dicen, no, estás a 30 centímetros de volver a beber, porque lo que tienes es que estirar el brazo y a 30 centímetros, si tienes un vaso y te lo tomas, otra vez se activa el circuito. Y algo así, y no tan intenso, pero sucede si nosotros, vamos a decir, teníamos la costumbre de tomar refresco, la costumbre de lo que sea, hay gente que deja el café. Si nosotros nos ponemos otra vez en ese hábito anterior, el circuito se reactiva, porque los circuitos cerebrales no se borran, ¿no? Eso se reactiva otra vez y entonces vuelves al lugar donde estabas antes. Bueno, todavía no hemos visto bien lo del espiral de cambio, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, bueno, esas eran las 2 cosas que teníamos para hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ok. Que quiero que ustedes, las preguntas que hice con respecto a la fuerza de voluntad o cualquier comentario que tengamos para la próxima clase de asesoría o la formación de hábitos, es un tema muy importante porque anteriormente justamente vimos el propósito que es para formar hábitos, para formar nuevos hábitos, para poder trabajar sobre las cosas que no nos convienen o nos hacen daño o hemos decidido que no forma parte de nuestra vida saludable. Lo que sea que hayamos propuesto, esto está estrechamente vinculado con el manejo de la voluntad y con la formación de hábitos. Entonces quiero que la próxima clase, pues las preguntas que hicimos hoy, qué va con sus hábitos, cómo piensan que manejar la fuerza de voluntad, cuáles cosas podrían hacer, cuáles cosas nos hemos planteado que son muy difíciles, entonces tenemos que ir por otras más sencillas. Todo eso quiero que lo hablemos muy bien y que tengan los propósitos a la mano, o sea, qué es el propósito que yo tengo ahorita y cuáles son los otros propósitos que yo quisiera trabajar, ¿no? Que lo tengamos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta para cerrar hoy? La clase está grabada, Carla, así que la puedes ver la primera parte que te perdiste por tu chaparrón de agua. Ok, Ana como que se durmió, pero bueno, nada, terminamos por hoy y vamos, concentradas en propósito, voluntad y hábitos. Ok, y que trabajemos la próxima semana eso intensamente en la vida real, en qué ha estado pasando con ustedes. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes a las 4 horas Venezuela, 10 horas España. Chao. Gracias.